Hola, buenas tardes. Le doy la bienvenida a todos a continuar con el curso de Administración del Sistema Operativo Windows. En esta ocasión vamos eh, a ver la Masterclass 2 del curso. Vamos a iniciar compartiendo la pantalla y comenzar. Bueno, como decía, este es el curso de Administración del Sistema Operativo Windows, específicamente la Masterclass 2, donde vamos a ver Administración y configuración de hardware y servicios de seguridad. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy vamos a ver, básicamente, entregar una base conceptual de las redes de datos respecto a los estándares que las rigen y sus componentes. Adicionalmente, revisaremos algunos de los servicios que pueden estar disponibles en las redes. Bien. La clase se va a estructurar básicamente en dos secciones, que es introducción a la red de datos y los servicios de datos. Finalmente, un resumen y cierre de la clase. Entonces, importancia de los sistemas operativos. Y aquí planteo la primera pregunta. ¿Qué rol cumplen las redes de datos en nuestro día a día? Ahí primero les doy esta reflexión en términos de qué rol creen ustedes que cumplen las redes de datos hoy en nuestro día a día. Y les dejo esta reflexión porque es bien relevante para los temas que vamos a ver y se van a dar cuenta que están en todas partes. Voy a dejar esta pregunta abierta y al final en la medida que vamos avanzando, voy contestando esta pregunta. Entonces, introducción a la red de datos. Primero, 1962, el Departamento de Defensa de Estados Unidos solicita la creación de ARPANET, que fue la primera red que podríamos decir que se creó, que básicamente fue para comunicar entidades académicas y estatales. Hay un proyecto en el cual quiso compartir información y con el foco del desarrollo de la investigación, etcétera, compartir cierta información o tener cierto nivel de comunicación entre entidades académicas y estatales. Luego, en 1982, con la publicación de los protocolos de comunicación TCP/IP por DARPA, fue clave para el desarrollo de los datos y de la Internet. Básicamente, el Internet fue un proyecto eh, académico medio militar que de alguna forma desarrolló este proceso y de alguna forma se creó el Internet como hoy día lo empezamos a conocer. Básicamente, la red hoy día facilita la interconexión de distintos sistemas, distintos dispositivos y nos permiten estar en el día a día. O sea, hoy día transferimos datos, nos comunicamos, nos permiten el uso de ciertos servicios o aplicaciones y de alguna forma ha ido automatizando el acceso a la información o facilitando el acceso a la información. Las redes sin duda posibilitan la conectividad instantánea, intercambio de información a gran escala y colaboración en tiempo real. Eso es fundamental en lo que son hoy día las redes de comunicación. Y lo que es, como lo decía, fundamental actualmente para el mundo interconectado, que es como el mundo instantáneo que hoy día tenemos. Todo lo vemos y lo vemos a través de redes sociales o aplicaciones de comunicación o propagación de información que básicamente es instantánea. Estamos suscritos a ciertas canales de noticias, estamos viendo en tiempo real lo que se publicó, lo que alguien subió, por ejemplo, a una red social, informándonos a veces más por redes sociales sin conocer la fuente que por los medios oficiales que trabajan para validar cierta información. Pero de alguna forma trabajamos así. Eh, Tenemos la información en tiempo real, accedemos a mucha información, más de la que yo creo que podemos procesar. Pero todo esto está hecho por la infraestructura de red. Básicamente estamos todos interconectados a través de servidores, servicios de red, máquinas, dispositivos móviles, equipos computadores, etc. Y todo esto se trabajó en base a ciertos modelos. Eh, la, las redes de datos se conforman a través de nodos o equipos de hardware
y que pueden enviar y recibir datos. Ese como fue lo principal. Yo recuerdo hace muchos años atrás que dimos un curso de redes que de alguna forma lo principal de esto era, tenía que haber un receptor y un comunicador y un receptor, que es como funciona hoy día, cómo funciona la comunicación entre una persona. Pero acá se vuelve un poco más complejo porque la comunicación y la recepción del envío de información y el recibir información, desde el punto de vista de los humanos, tenemos súper claro a quién se lo estoy enviando el mensaje y quién, por otro lado, me está recibiendo cara a cara. Pero el caso de las telecomunicaciones es un poco más complejo, porque yo en el mensaje que estoy enviando probablemente voy a tener que estar diciendo en el mismo mensaje o como parte del mensaje a quién se lo estoy enviando y quién se lo está enviando. Entonces, entonces se debe estar súper claro quién emite, quién quiero que reciba y el mensaje. Entonces, todo esto a través de medios de propagación o comunicación que son electrónicos. Entonces, por eso hoy estamos hablando de, hay nodos de hardware y software que de alguna forma permiten un dato. Y todo esto se hace a través de algunos modelos de referencia que fueron, eh, fueron usados para poder estandarizar todo esto. Entonces, estandarizan los protocolos que rigen los diferentes servicios de red. Eso es súper importante, el estado. Entonces, uno de los primeros fue el modelo TCP/IP, que es un conjunto de protocolos que permite la comunicación entre equipos de red. Proveen conectividad de extremo a extremo, es decir, entre punto y punto, especificando el formato, el direccionamiento y la transmisión de datos, un poco lo que les decía. ¿Qué formato voy a tener ese mensaje? ¿Hacia dónde va? Y los datos mismos que voy a enviar. Tiene cuatro capas jerarquizadas con funciones específicas, es decir, el mensaje va a estar jerarquizado en función de cuatro. Entonces, está la capa de aplicación, representan los datos del usuario. Está la capa de transporte, la comunicación entre los distintos redes. Está Internet, que de alguna forma eh, busca o determina cuál es la mejor ruta a través de la red para llegar al destino. Y por último, el acceso a red, que controla los dispositivos y los medios de transmisión de la red. ¿Sí? A través de estas cuatro capas jerárquicas, eh, el protocolo TCP/IP permite la comunicación. ¿Sí? Entonces, aplicación, datos del usuario, transporte, dispositivo que de alguna forma va circulando el mensaje, internet, la ruta a través por la cual llego y el acceso, controla los dispositivos y los medios de transmisión de datos. Es muy importante que conozcan que de alguna forma ese es el modelo. Y luego vamos a ver otro modelo de referencia que es más comúnmente conocido, que es el modelo de referencia OSI. Este es bien importante porque de alguna forma fue desarrollado por la Organización Internacional de Estandarización ISO, compuesto por 7 capas que representan las funciones específicas del proceso de envío y de recepción de datos asociados a ciertos protocolos. Estas son las 7 capas del modelo ISO. Voy a partir de abajo hacia arriba porque de alguna forma hace más sentido en mi punto de vista. Está la capa física, medio de transmisión, señalización. Aquí probablemente vamos a hablar de la capa física, que son los componentes de hardware. Están los enlaces de datos, direccionamiento físico, probablemente los cables, por los cuales de alguna forma eh, se transporta el mensaje. La capa red tiene que ver con el direccionamiento lógico, aquí no es físico, es lógico, es decir, yo tengo una dirección específica por la cual a la cual envío el mensaje. La capa de transporte es la conexión extremo-extremo y que me da la confiabilidad, es decir, que tengo que tener una forma de transportar ese mensaje de manera clara, es decir, punto a punto donde voy a llegar. La sesión
la comunicación entre dispositivos de red. Es decir, hay una sesión que de alguna forma valido de que este dispositivo está en la red y lo reconozco, por lo tanto puedo comunicarme con él. La capa de presentación, que básicamente es cómo yo transporto el dato y si eventualmente lo encripto. Y por último, servicios de red para aplicaciones, es decir, cómo yo de alguna forma recibo el dato o la aplicación que recibe el dato y es capaz de interpretarse y entregárselo al usuario. Estas 7 capas son bien relevantes porque de alguna forma me permiten entender todas las etapas que de alguna forma los mensajes de red van traspasando entre eh, los medios de comunicación, ¿no? Aquí cada capa cumple una función específica que permite que hoy día todos nos estemos comunicando y que de alguna forma el estándar ISO buscó, digamos, de cómo debía ser el protocolo de comunicación a través de sus distintos medios o las distintas capas que están definidas para aquello. Bien, entonces, dentro de este modelo de referencia existe el concepto de encapsulación, que es el proceso que agrega cada vez a los datos desde la capa de aplicación hasta la capa física. Es decir, yo desde una aplicación digo, oye, quiero mandar un dato y empieza a incorporar información que es la que me permite llegar de un punto a otro punto. Y hay un proceso que es de desencapsulación, que de alguna forma que el dispositivo final hace el proceso inverso. Por un lado lo encapsula y por otro lado lo desencapsula. Es decir, yo cuando genero un mensaje empiezo a agregarle información y esto queda encapsulado, mando ese paquete de información a través del protocolo TCP/IP y cuando el receptor lo recibe, tomo ese mensaje y lo empiezo a descomponer en las mismas partes que fue encapsulado. Entonces, tenemos la unidad de datos del protocolo PDU y estas son, de nuevo, aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos. Entonces, en la parte física tenemos el bit, la base de datos, la trama, el red, paquete, un transporte, segmento o datagrama, la sesión, presentación y aplicación. Por forma también hay unidades de datos en base al protocolo y unidades de datos. En el caso de la dirección MAC, en la capa de la base de datos, la dirección MAC es específicamente la dirección física de cada tarjeta de red o de cada dispositivo de red. Y en el caso de la dirección IP, es de la capa de red, el paquete completo. ¿Sí? Y nuestro puerto específico es la capa de transporte. De alguna forma, por ese canal, por supuesto, entra la información para incorporar y comunicarse con el dispositivo. Entonces, si lo vemos de manera gráfica, esto para que lo entiendan de manera conceptual, los mensajes desde el PC1 que viajan al PC2 a través de una red de datos van encapsulándose de manera la capa de aplicación, presentación, gestión, transporte, red, base de datos, todos los componentes que requieren el mensaje para poder viajar a través de los medios físicos y lógicos. Cuando digo físico y lógico, físico es a través del cable, pero esos cables son segmentos solamente, porque van llegando a ciertos dispositivos de componente de red que de alguna forma van leyendo este paquete, dicen, este paquete debe ir, lo debemos enrutar hacia el destino que viene definida la IP, y ahí las capas de aplicación se comunican. Y cuando el PC2 recibe ese paquete de comunicación, de alguna forma tiene que hacer el proceso inverso. Si viene una capa física, viene el enlace, viene la red, transporte, sesión, etcétera, y por último llega a la capa de aplicación, que es donde yo finalmente leo el mensaje a través de algún equipo. Sí. Este proceso tiene que tener en consideración para entender la forma y por qué tenemos todos los componentes de red al momento de definir una red de datos. Todos estos procesos pasan en milisegundos, lo que es el proceso de encapsulación y desencapsulación. Cuando yo estoy enviando información
a través de la red. Por eso es tan importante la encriptación de los datos, porque todo esto, este datagrama de información, datagrama IP que observan normalmente, van todos los datos de origen, de destino, los datos de los paquetes de información que se están enviando, probablemente los distintos, la traza de la IP de donde fue pasando ese paquete de información y finalmente llega al usuario. Si está encriptado, eso es imposible verlo a través de si yo pusiera así como la oreja, digamos, que probablemente son ceros y unos. eh, Podría eventualmente ver toda esa capa de información. Obviamente que entraría mucho en el detalle cuando se visualiza esta traza de datos, van efectivamente 0 y 1. Pero esos 0 y 1 son ciertos caracteres que están en ciertas posiciones del estándar TCP/IP y yo eventualmente podría leer. Ahora, son muchos paquetes, porque imagínense, se transportan miles de datos a través de los canales de la red de comunicación. En definitiva, es complejo, pero con cierta herramienta ahí también podría ser eventualmente la posibilidad o sea, ver estos datos si no están encriptados, y por eso es siempre relevante que la encriptación de datos funcione, porque si por ese motivo alguien captura esa información al leer, porque traspasó alguna de estas capas que estamos hablando, eventualmente podría estar viendo información. Bueno, vaya, eso que puede ser un escenario. Lo importante es que entiendan que este proceso tiene una forma de comunicarse y pasa a través de esta capa, a través de los modelos de referencia que fueron definidos. Entonces, vamos a pasar a un tema un poco más concreto que tiene que ver con la clasificación de la red. Y la red se puede clasificar según su extensión, su tamaño, modo de comunicación o arquitectura. Según su tamaño, básicamente hay varias definiciones. Están las WAN, cobertura muy reducida, inferior a 1 metro, y aquí, por ejemplo, podemos hablar de sensores de cuerpo de una persona. Por ejemplo, sensores BNC, que no sé si ustedes lo han, NFC, perdón, no sé si ustedes lo han ocupado, si pagan con, por ejemplo, con el celular o conectan un dispositivo, conectar el dispositivo Bluetooth. O sea, una vez que está en Bluetooth, se puede hacer en todo otro tipo de red, pero cuando ustedes lo acercan y se conectan, ahí entra traspaso de información a centímetros. La tarjeta de crédito, cuando pagan y pasan el chip, es una red que se genera en el instante y que traspasa información. Hay un comunicador y un receptor. Ahí estamos con una cobertura muy reducida. Las PAN, Personal Network, aquí ya estamos hablando de algunos metros que podrían ser redes como la Bluetooth. Son unas conexiones punto a punto entre un dispositivo y otro dispositivo, y se están traspasando información bidireccionalmente, y que podría ser como la red de Bluetooth que yo conecto un parlante a algún equipo que de alguna forma estoy transfiriendo cierta música. Pero si yo me alejo más allá de ciertos metros, se pierde la conexión, una conexión limitada en términos de distancia. LAN, estas ya son más conocidas, coberturas de área local. Aquí estamos hablando ya de probablemente un edificio, una zona geográfica que tiene cierta cantidad de metros, y que de alguna forma a través de dispositivos de router inalámbricos o alámbricos puedo tener varios dispositivos conectados. Y las velocidades obviamente son bastante más altas que las anteriores. Estamos hablando de megabits o gigabits. CAN, Campus Area Network, la verdad que estos nombres no son muy conocidos, pero básicamente interconectan distintas local area network. Yo eventualmente podría tener un campus donde tengo varias redes, islas de redes, y para conectarlos hago conexión entre estas redes de área local, y de alguna forma la suma de todas estas LAN arman un campus área network. Para las MAN, Metropolitan Area Network, que de alguna forma son a través de los proveedores de Internet, por ejemplo, podríamos decir que se arma una MAN, Metropolitan Area Network, porque la suma de todas las redes o todas las campus Area Network conforman un área mucho más amplia en términos de la cobertura de extensión que tiene esa red. RAN, Regional Area Network, y finalmente las Wide Area Network, que son de gran cobertura, incluso a nivel global. Hay proyectos, hay noticias que han dicho que hay cables o sea, suboceánicos que de alguna forma conectan de manera fácil entre países,
y lo que buscan es mejorar los canales de comunicación en términos de velocidad y tamaño de transferencia de datos a través de canales como la fibra óptica. Entonces, ahí estaríamos hablando de una Wide Area Network, básicamente. Entonces, en términos de tamaño, están las WAN, PAN, LAN, CAN, MAN, RAN y WAN. Y las más normalmente conocidas son las LAN, el local. Que uno normalmente va a un lugar y se conecta a través de un cable de red y tiene acceso directamente a la LAN, que son los recursos de red que están dentro de una organización. Eh, Dentro de las WAN estarían básicamente Internet. Yo me conecto a Internet a través de una LAN y ya estoy conectado a la LAN porque me puedo conectar básicamente con todo el planeta hoy día a través de comunicación de datos, aplicaciones. Entonces, la segunda clasificación que tenemos tiene que ver con su tipología física y esto se enfoca más en las redes LAN, que indica una disposición de los equipos en la red, de cómo están conectados. Y tenemos el bus, que era una forma de comunicarse originalmente que tiene que ver con cómo a través de un medio físico yo conecto cada equipo a través de un bus central. Eso es básicamente el concepto. Hoy día todo esto es transparente, pero es importante que lo conozcan porque de alguna forma fue la evolución de cómo fueron creándose las redes y las redes hoy no tenían la capacidad en términos de transferencia de su velocidad, porque fueron evolucionando también el hardware. Pero efectivamente había una forma de conectar estos bus que era a través de un cable coaxial normalmente y la forma de conectarse tenía cierta limitancia porque los paquetes de transmisión de datos tenían que ir básicamente por todos los puntos de red. Acá donde quiero dejar mi paquete de datos, sí, lo dejaba. Si no es ahí, tenía que ir al siguiente, etcétera. Por eso después se arma la estructura de datos de tipo anillo, porque se dieron cuenta que era mucho más óptimo el que los paquetes de información fueran en un sentido para poder recorrer todos los equipos y encontrar más fácil el equipo destino o el dispositivo destino que estaba mandando. Luego se evolucionó al modo estrella, que el modo estrella de alguna forma, desde un punto central, yo podía hacer rápidamente, podía decir, ah, mira, este equipo está allá y ir consultando más rápido la información. O estrella extendida, que de alguna forma cada brazo era como recorrer un árbol AB, es decir, ir recorriendo la estructura de cada uno de los nodos y que en el estructura de datos se llama árbol AB y que tiene cierta eficiencia para encontrar más rápido el nodo que yo estoy buscando comunicarme. Después está la jerárquica, que eventualmente el nodo principal era el que comunicaba al resto, por lo tanto había una cierta jerarquía y también había una forma de recorrer de manera estructurada esos nodos. Y por último, la malla, que de alguna forma todo se conecta con todo, por lo tanto podía tener conexión. Esta tipología de red fueron evolucionando, hoy día como que ese concepto se ha perdido un poco porque de alguna forma las comunicaciones son tan rápidas, tienen tan nivel de eficiencia que esto es un poco transparente para el usuario y de alguna forma los dispositivos de administración lógica son capaces de analizar toda la información y ver cuál es la mejor ruta para encontrar el dispositivo de destino. Ujú. Entonces tenemos la tipología física, como les comentaba, pero también viene la tipología lógica, que indica la forma que se transmiten los datos. Entonces tenemos broadcast y token base. Y básicamente, como decía, el broadcast está muy relacionado a que el broadcast va pasando uno a uno, va revisando cuáles son es el dispositivo al cual me quiero comunicar, y el token, normalmente ocupado en la red de anillos, es que de alguna forma yo voy viendo rápidamente y voy recorriendo la red y voy reconociendo dónde están los equipos, por lo tanto, en la siguiente llamada y ya sé cuánto eh, me tengo que, eh, me tengo que pasar, digamos, está constantemente pasando el dato, digamos, tengo mapeado de alguna forma dónde me tengo que comunicar y cómo que quiero comunicar. Entonces, en el broadcast, como decía, los equipos se mandan información sin un orden específico, por lo tanto, si en el mejor de los casos la primera lo encuentra, a ese lo va a entregar. Pero si en el peor de los casos es el último, va a ser más eficiente porque hay que pasar por todos
otro equipo. Si el computador A, por ejemplo, el broadcast manda un mensaje y le toca al enviarla al equipo D, él va a tener que preguntar al B, al C y finalmente llega al D. Y si no, si fuera al B, llegaría al D. En el caso del passing ring, los equipos transmiten por turno. Entonces, el equipo con token transmite uno, entrega, después transmite el otro, y así sucesivamente, de alguna forma van teniendo como el paso. Y eso va a ser más eficiente, como decía, que estar mandándolo sin orden, con todos están comunicando. Componentes de red. Las redes de datos están formadas por dispositivos, obviamente, y medios de transmisión y servicio. Entonces, dispositivos finales, dispositivos presentes en zonas donde se ubica el usuario. Aquí estamos hablando de el dispositivo que probablemente todos conocemos y que generalmente da el origen o el destino a la transmisión o al dato que queremos enviar. Y aquí conocemos básicamente computadoras, tablets, celulares o cualquier otro dispositivo que en definitiva es manipulado por un usuario para enviar información o para recibir información. Esos son los dispositivos finales. Están los dispositivos de infraestructura de red que encaminan los datos sobre la red. Se acuerdan que decía que están los dispositivos físicos, que está el canal, el cable, y después tenemos los componentes que de alguna forma toman ese el dato que viene a través del cable, lo interpreta y es capaz de enrutarlo al siguiente paso para que llegue al teléfono. Entonces, pueden operar a través de la red, del internet y seguridad. Entonces, ahí tenemos switch, router o portafolio. Los switch distribuyen información, básicamente son como repetidores o son capaces de administrar todos los canales y enrutar datos. El router, que básicamente puedo comunicar información desde fuera de una red con otra y enrutarla dentro de mi red interna. Y finalmente el cortafuegos, que es un dispositivo más de integridad, de seguridad. De alguna forma yo puedo segmentar la red de aquí para afuera de internet, de aquí para adentro de mi red local y administro cuáles son las entradas y que tienen privilegios para entrar o deniego los accesos en caso de peligro. Entonces puedo encapsular mi red del acceso a internet o de acceso no autorizado. Y medios de transmisión, como les decía, está el cable, los cables de red, que normalmente son bajo el estándar RJ45, o cables de fibra óptica que tienen un canal mucho más amplio y permiten la transmisión de datos en distancias mucho más largas, pero la salvedad que son mucho más delicados. Los cables de red tienen un estándar de largo de transmisión, que un cable hasta 150 metros, dependiendo de la categoría del cable. Hay varias categorías, hoy día normalmente vamos a usar categoría 5E o categoría 6, que pueden llegar hasta un gigabyte de transmisión. Y por último, los más nuevos son los medios de transmisión inalámbricos, que básicamente tienen la capacidad de transmitir de manera inalámbrica a dispositivos que obviamente tienen un receptor y transmisor inalámbrico. No son los canales de transmisión. Entonces, ¿qué nos permiten los canales, la, las redes de datos? Básicamente, yo les quiero dejar aquí tres conceptos fundamentales que nos permiten las redes de datos: conectividad instantánea, intercambio de información y colaboración en tiempo real. Son los tres elementos principales que nos permiten las redes de datos. Hoy día, digamos, con la posibilidad que teníamos de poder tener aplicaciones, acceso a información, compartir información, distribuir información, pues, estos tres elementos están conectados básicamente en nuestro día a día. Eh, Poder comunicarnos con nuestros parientes de manera instantánea, videollamada, video call, trabajar de nuestra casa, se pueden intercambiar información de lo que estamos haciendo, nuestro entregable, recibir información de otras personas con las que estamos trabajando, compartir momentos a través de fotografías, videos, y todo esto en tiempo real. Eh,
Actualmente hoy día yo en lo personal trabajo casi 100% desde casa y la colaboración de estar pasando todo el tiempo a través del traspaso de información, comunicaciones en línea, videollamadas, etc. O incluso generar documentos de manera colaborativa con varias personas. Por lo tanto, es importante saber qué servicios tenemos en la red que permitan estos tres elementos. Ujú. Entonces ahora nos vamos a revisar. Servicio de red. ¿Qué tipos de herramientas conoces para la administración de redes corporativas? ¿Conocen algunos que se les venga a la mente? Algunos que hayan escuchado en alguna instancia que dice, este es un servicio de la red. A lo mejor no es tan común para ustedes, pero yo lo voy a nombrar hoy día cuatro elementos. Vamos a hablar del RAS, del Internet Information Server o IIS, del DNS, que es un servicio de dominio, y el DHCP. Ahora vamos a ver estos cuatro herramientas de administración de redes corporativas y qué sirven, qué función tienen y cómo eventualmente se usan. Entonces, partamos. Los servicios de red, lo que yo entiendo, son prestaciones que satisfacen los requerimientos específicos de la aplicación. Eso es lo que y permiten funcionalidades variadas y diversas que operan desde la placa de la aplicación. O sea, son servicios que de alguna forma tienen una lógica, tienen una configuración desde los sistemas operativos para que funcionen dentro de una red. En una red de datos son ofrecidos por un servidor que recibe solicitudes de los clientes y finalmente en una arquitectura cliente-servidor, es decir, hay un cliente que solicita algo y un servidor que responde a eso y que de alguna forma tiene un objetivo específico. Se presentan principalmente los servicios de red que pueden ser implementados sobre el sistema operativo Microsoft XML Windows 2019, pero pueden haber sistemas operativos para otros también que también lo tienen habilitado o en otro tipo de sistemas. Esto puede ser como parte del sistema operativo, puede ser eventualmente un aplicativo, está montado sobre el servidor y que cumple la misma función. Aquí nos vamos a centrar principalmente en los servicios que dispone Windows Server específicamente y que habilita este servicio eh, para la red que está conectada. Entonces, si lo vemos como un diagrama, básicamente vamos a tener un servidor que de alguna forma está cumpliendo cierto rol dentro de la red y nos habilita o nos deshabilita ciertos permisos o nos otorga cierta funcionalidad dentro de la red para los equipos que están conectados. Entonces, el primero es el servicio de Routing and Remote Access Service, el RAS. Este servicio básicamente es un enrutador eh, de, eh, enrutador de requerimientos y de acceso remoto. Es una herramienta Microsoft y que permite al Windows Service realizar funciones de enrutamiento y acceso remoto similar a un router convencional. Es decir, por ejemplo, un router que ustedes tienen en casa donde llega el servicio de internet y esta maquinita ahí que lo ven ustedes ahí es capaz de administrar todas las solicitudes todos los dispositivos que están en su casa, él los toma y es capaz de routarlo a través de internet y llegar a los dispositivos o a los servicios que ustedes están requiriendo. En este caso, el servidor toma ese rol. Él es capaz de enrutar todas las solicitudes eh, y administrar todas esas peticiones que llegan a través de la red y enrutarlas de manera satisfactoria a los destinos. Entonces, de alguna forma, estamos llevando algo que es de la capa física a la capa de la aplicación. Así de sencillo a través del servicio que está habilitando. Entonces, incorpora una API, que es Application Program Interface o interfaz de programación de aplicaciones, para el desarrollo de aplicaciones relacionadas con esto. Entonces, a través de Internet, como decía, llega a este RAS, que es un servidor, y es capaz de distribuir esa señal a todos los equipos que están dentro del RAS. En vez de tener un router, tienes un servidor RAS. ¿Para qué? Porque de alguna forma esto te permite mayor administración y ese servidor no solamente lo puedo ocupar para eso, sino que para otros servicios, sin tener que estar comprando un equipo específico que tenga esta función de enrutado.
Entonces, en Windows Server 2019 se activa accediendo al administrador del servidor mediante herramientas agregar roles y características, se habilita el acceso remoto, como pueden ver. Una vez incorporado el rol, se puede iniciar el software RAS accediendo a las herramientas de enrutamiento de acceso remoto, donde es posible configurar las siguientes opciones. Enrutamiento y acceso remoto, esto es en el panel de administración del equipo. Con eso, ustedes ya de alguna forma tienen habilitado este servicio. Esto permite conexiones seguras entre dos redes privadas y que de alguna forma genera una puerta de enlace o una VPN para poder enlazar dos equipos eh, y usar un servidor de acceso remoto de acceso telefónico. ¿Mm? También tiene traducción de direcciones de red, NAT, que básicamente traduce las direcciones que están en Internet versus las que están dentro de la área, dentro de la red de área, enrutamiento LAN. Además puede ser un firewall básico, esta es otra función importante. Como les veía, puede ser un routador, pero también puede ser un firewall. ¿Eso qué significa? Que es una cortafuegos, es decir, hasta ahí pueden llegar ataques, porque de alguna forma, como no tiene no, este ataque no conoce las máquinas que están adentro, esta es una barrera de entrada, decir, ustedes dónde van, no permite acceder de manera con direcciones IP públicas a los equipos que están encapsulados dentro de la red interna. Entonces, todas esas ventajas nos permiten eh, este servicio de RAS. Servicio de Internet Information Server. Este yo creo que es uno de los más conocidos, o sea, más usados, pero menos conocidos en términos de nombre. Internet Information Server es un servicio de información de Internet. Si yo quiero tener un servidor de aplicación que pueda de alguna forma habilitar un hosting como página web, este servicio Windows lo permite habilitar. Y ahí la forma de habilitarlo, básicamente está disponible desde Windows 2000, utiliza protocolos como HTTP, HTTPS, SFTP y SNP, SNMP, que básicamente que permite que estos servidores actúen como un servidor web. Eso quiere decir que la máquina va a disponer de una carpeta específica en la cual yo dejo toda la estructura de una página web y al acceder a la IP que tiene el equipo, puedo acceder a este contenido como si fuera una página web. ¿Por qué digo la IP? La idea es que este servidor web esté bajo un dominio. Y si está bajo un dominio, puedo encapsular esa dirección IP bajo un nombre de dominio, como ustedes normalmente lo conocen como, no sé, el típico nombre google.cl. Eso está enmascarando una IP por detrás, que nosotros solamente vemos el nombre, pero la IP siempre está definida. Entonces, eh, ese servicio básicamente habilita que esta máquina pueda ser capaz de responder requerimientos vía HTTP de el consumo de contenidos web que están en el servidor. Entonces, el Internet Information Server se activa accediendo al administrador del servidor mediante la herramienta agregar rol y características, y aquí ustedes buscan el servicio de HTTP y FTP, van juntos, Internet Information Server, de manera que quede habilitado el servicio y ya puedo usarlo. Y ahí queda el servicio de inicio habilitado y el servicio de Internet Information Server para que de alguna forma sea reconocido de esta manera. Entonces, al ingresar al Information Server Manager, desde el Server Manager, pueden ver, ajustar los parámetros y con esto, por defecto, son los puertos 21 y 80, el 80 para HTTP y el 21 para FTP. Eventualmente podemos asignar un servicio de FTP para transferencia de archivos. Y el directorio por defecto que le asigna a este servicio es el inetpub www. Desde esta estructura de archivos hacia adentro ya podemos
acceder a la página web. Por ejemplo, ahí hay una página que se llama Internet Information Start.html y Internet Information Start PNG, que de alguna forma, si yo accedo a este servidor a través del localhost del browser, abro un browser, pongo localhost slash, me va a ir directamente a abrir esta, esta página, que es lo que viene por defecto. Pero si yo ahí monto una página completa, un desarrollo web, lo instalo en ese servidor, en esa dirección, esa carpeta, yo eventualmente desde otro servidor puedo acceder a esa página y verla como si fuera una página. Ahí ya queda habilitado ese servicio de Internet Information. Servicio de DNS. El servicio de DNS básicamente es el sistema de nombres de dominio o Domain Name System. Ofrece asistencia a los clientes para resolver dirección IP, lo que les comentaba. Este, este nombre, esta resolución de nombres básicamente es cuando yo accedo a un IP y si hay un servicio de dominio, el servicio de dominio lo que va a hacer va a ser encapsular este IP. Es decir, me va a mostrar un nombre, va a decir probablemente, no sé, estoy pensando emol.com. Ahí hay un servidor de dominio que está encapsulando a la IP que yo me estoy conectando y yo conozco el nombre, el dominio, y le digo emol.com desde mi computador. Él, con ese nombre de dominio que está además promovido en la red, él dice, este emol.com corresponde a tal IP. Y va a ese IP, captura el contenido, me lo trae a mí y me lo entrega. Yo nunca me enteré cuál era la IP. Pero si yo, por ejemplo, hago ping en la consola de comando, ping emol.com, sí me va a mostrar la IP que hay detrás, la IP pública a la cual se está conectando el sitio. Pero no es ahí. Solamente yo veo el nombre del servidor. ¿No? Esto también se puede configurar ya a nivel de redes locales, donde yo defino un nombre de dominio, por lo tanto puedo dar nombre a los servicios que tengo dentro de la red y dejarle, por ejemplo, el dominio entregárselo al servidor de correo, el dominio entregárselo a la IP, a la intranet o la red que tengo internamente o de alguna aplicación y puedo asignarle nombre de dominio para encapsular la IP de esos sitios. Entonces, por otro lado, tenemos el servicio de nombres Internet, WINS o Windows Internet Naming Service, que funciona de forma parecida al DNS, relacionando dirección IP con nombre de NetBIOS. NetBIOS es el nombre que les comentaba que y facilita la localización de computadores en la red Microsoft. En la actualidad se usa solo en algunos casos que requieren la compatibilidad entre plataformas antiguas y la nueva, porque ya está mucho más estandarizada. O sea, de alguna forma, el DNS, si lo vemos en el ejemplo, la primera parte es que el cliente, con la IP .100, requiere, y tiene una máscara ahí de 255 y un DNS de 250, le dice, ok, pregúntale al DNS, que termina en .250, el requerimiento de la máquina 10. Entonces, él va y le dice, mira, la máquina 10 tiene el DNS azul.z. Entonces va, solicita, le entrega al cliente web cuál es la dirección IP y este le devuelve el nombre del sitio. No le devuelve el nombre del IP, le devuelve el nombre del sitio. Entonces ahí está azul.cl que tiene la dirección IP.10. Esta es la forma que trabaja el DNS, básicamente enmascara las IP y le pone un nombre que de alguna forma me permite llegar de manera fácil. Esta IP a lo mejor de manera interna puede estar cambiando, pero el DNS es capaz de manejar esos IP y de alguna forma entregarle al cliente cuál es la IP que él necesita llegar. Esto es muy relevante porque básicamente hoy día todas las páginas web trabajan con este proceso y internamente también los servidores de dominio entregan esa información para encapsular la IP. Servidor DHCP.
este es el cuarto servicio del servidor. Entonces, el funcionamiento básico del servicio de HCP básicamente es que al encender o al prender un equipo, el sistema operativo para poder conectarse a la red necesita una IP. O sea, el computador, el equipo, ya sea tablet, etcétera, va a conectarse a una red, ya sea internet o una red de área local, y para poder tener comunicación con esa red, sí o sí va a necesitar una IP. Como las IP son limitadas, existe un servicio dentro de las redes locales que de alguna forma le dice, mira, tú, servidor de HCP, vas a administrar la IP de toda la red que yo tengo. Entonces, de manera automática, este servidor de HCP le va a decir a cada computador que se conecta a la red, usted se conectó, no, la asigno un IP, ¿no? De manera automática. Y el servidor de HCP es capaz de que una vez que un equipo se da de baja, o sea, se apaga básicamente, puede tomar ese IP y asignársela a otro equipo si es que no tiene más disponible. Si tiene más disponible, probablemente le va a estar entregando siempre las mismas IP. La IP es una dirección lógica de red, pero también existe la dirección física, que son las MAC. Y la MAC es un número hexadecimal bien grande, y que esa MAC nunca cambia en los dispositivos de red, siempre es fijo. Se pueden cambiar las MAC, pero para que no tiene mucho sentido. Entonces, los routers muchas veces registran esta MAC y por lo tanto están siempre otorgándole a esa MAC, hacen una tabla entre la dirección física y la lógica, que es el IP, hacen una relación y probablemente no la cambien para enrutar mejor los paquetes de red. Pero si las IP son escasas dentro de una red, lo que él hace, empieza a jugar. Equipos que se desconectan, están en pausa, les quita la IP, se las dan a otro tiempo, o si están en un cierto tiempo inactivo, da de baja ese IP para ese equipo y se la otorga a otro dispositivo y de alguna forma están manejando constantemente. ¿Por qué? Porque si nosotros definiéramos IP fija para todos los equipos de la red, eh, primero sería ineficiente porque ese equipo cuando esté apagado nadie más podría ocupar ese IP, o se generarían cuando dos equipos se levantan y tienen la misma IP, generarían conflictos. Hay dos equipos con la misma IP, por lo tanto cuando tratan de generar comunicación, hay dos receptores y eso no puede ser. Porque te dicen, bueno, ¿a qué equipo voy? No puedo ir a dos simultáneos. Entonces, es bien importante. La configuración manual, adecuada para servir, ya, claro, cuando uno pone una configuración de IP manual, es importante que se haga solamente para servidores que tienen un servicio específico, por ejemplo, el servidor de DNS, el servidor de Internet Information Server, el servidor de HTTP, que estos servidores van a estar cumpliendo un rol, por lo tanto, deben tener un IP fijo. Pero cuando ocupamos configuración automática, ocupando DHCP, significa que las máquinas o los equipos que se conecten de manera automática van a recibir una IP y se van a conectar libremente y va a ser totalmente transparente para los usuarios. Esas máquinas no cumplen un rol específico en la red, por lo tanto, no necesitan tener un IP fijo. Ellos solamente van a estar recibiendo, o sea, solicitando información y recibiendo de vuelta dentro del canal de comunicación, y cuando se envía y se devuelve, tiene súper claro el equipo que solicitó. No es como un servidor que está cumpliendo, está sirviendo sobre un servicio específico y tiene que estar, todas las comunicaciones tienen que pasar a través de él, porque, por ejemplo, en el caso del DNS, tiene que estar respondiendo todas las solicitudes de enmascaramiento de nombres de IP. En el caso de HCP, es el único que tiene que estar repartiendo la IP, por lo tanto, todos los computadores tienen que tener súper claro cuál es el servidor de HCP, y así sucesivamente para otros tipos de servicios. Eh, el protocolo de HCP básicamente significa configuración dinámica de host y permite que los dispositivos, como decía el cliente, solicitar configuración de red para iniciar. O sea, se inicia la IP y con eso funciona. Todos los computadores, siempre que estén conectados a la red, van a tener IP. Si no tienen IP, es que no están conectados. Entonces, ustedes pueden tener, en el caso Windows, ipconfig, y le va a mostrar toda la configuración de todos los dispositivos que están conectados a red con una IP que fue probablemente asignada por el servidor automático de HCP, incluso en su casa.
En este caso, el dispositivo envía un mensaje al broker solicitando la configuración de IP, ¿se fijan? Solicitando configuración de IP y el servidor responde con una oferta de configuración donde el cliente solicita los parámetros ofensivos y se confirma. Entonces, de alguna forma, el servidor a la base de datos de IP, como decía, esta relación de tabla entre MAC e IP, y de alguna forma el servidor de HCP está otorgando ahí constantemente IP que administra él con un rango definido de IP que puede dar y con un tiempo de obsolescencia que esta IP están vivas en ese equipo específico. Cuando ese equipo está mucho rato inactivo o está apagado, él tiene la libertad de poder ocupar ese IP en otro equipo de manera administrada, de manera automática. Entonces, la forma de habilitar nuevamente esto siempre va a ser a través de del Server Manager, agregar el rol del servidor de DHCP. Importante que os decía que esta máquina tenga un IP fija, porque todos los computadores, como viene en el diagrama, van a ir a preguntarle a ese equipo cuál es la IP que se le está asignando. Y importante considerar su red de alcance y exclusión, es decir, que si yo le asigno ese IP, tiene que tener claro que ese IP tiene que estar visible por toda la red, porque si está dentro de ese IP, está dentro de alguna exclusión, probablemente esos equipos que están su conjunto de exclusión que tiene ese IP, esos equipos no van a poder acceder al servicio de HP. ¿Mm? Entonces, se autoriza el servicio, verificar los cambios de la IP y seleccionar el nuevo alcance, es decir, el rango de IP que vamos a seleccionar. Si fijan en el ejemplo, hay un rango de IP del 100 al 200 que debe ser utilizado o administrado por el servidor de HCP. Finalmente, hay exclusiones ahí si es que se requiere. Y finalmente, bueno, con el rango de IP que se incorpora, también debe configurar la puerta de enlace del servidor DNS o WinSig que así se requiere y ajustar el tiempo de alquiler, que es lo que les mencionaba, el tiempo que yo les voy a otorgar esa IP y que son capaces de ser renovadas. Por último, entonces, ¿cómo se relacionan esta herramienta con su funcionalidad? Y aquí quise hacer un resumen, que básicamente, para entender y cerrar esta parte, básicamente tenemos el servicio de DHCP, Internet Information Server, RAS de enrutamiento y DNS. Y por otro lado tenemos los servicios de routing, asignación de IP, dominio y aplicaciones web. Entonces, ahí les dejo un minutito para que piensen cómo se relaciona la herramienta versus su funcionalidad principal. Bien, si ya lo tienen, voy a empezar a hacer la relación. DHCP. El primero tiene que ver con asignación de IP, que es lo que estábamos revisando. Internet Information Server, perdón, RAS tiene que ver con enrutamiento de paquetes por la red. Puede funcionar tanto como en un routador, como un firewall, como un servicio de enrutamiento para equipos internos. Internet Information Server, aplicaciones web y servicio FTP, que es para transferencia de archivos por la red de manera segura. Y por último, DNS, Domain Name Server, que básicamente es el servicio de dominio o de nombres de dominio, para ser más específico. Estas cuatro herramientas que estoy nombrando acá, hay más, pero estas cuatro específicamente, porque hay una cuarta que está muy relacionada con el último, que es el Active Directory, son servicios, eh, son servicios de red. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma cumplen una función importante dentro de una red específica. Eh, yo compraría dos elementos, si bien aquí está denominado el DNS, que es como dominio, también existe el Active Directory Domain Server, que tiene que ver con eh, integrar equipos a un dominio, que básicamente es la administración remota de todos los equipos que están dentro de una red. Probablemente lo vamos a ver más adelante, pero también es una herramienta muy importante dentro de los servicios de red.
¿Por qué? Si se fijan, todas estas cuatro herramientas específicas nos permiten eh, hacer que las comunicaciones dentro de un entorno red sean más simples. El routing básicamente nos va a permitir poder proteger eventualmente nuestra red de ataques externos o a través de la implementación del routing tipo firewall. La asignación de IP nos va a permitir que las comunicaciones dentro de ese entorno de red sean administradas por una máquina donde esté asignando IP de manera automática y en el caso que haya muchos equipos, esto va a facilitar la comunicación entre los equipos de esa red. Porque, insisto, es muy transparente porque la capacidad que tienen los equipos de red es tan alta que estas cosas pasan en milisegundos y casi no nos damos cuenta, pero es necesario que este tipo de comunicación. Tercero, servidores de dominio que básicamente nos ayudan a enmascarar servicios de aplicaciones web o otro tipo de cosas, enmascarando la IP y entregándonos un nombre que es mucho más fácil de recordar y más seguro, porque dentro de ese encapsulamiento también se está protegiendo la dirección IP que existe. Y por último, el Internet Information Server, que tiene relación con habilitar un servidor para básicamente el hosting de aplicaciones. Yo puedo montar aplicaciones dentro de una red y puedo dejar ese servicio ahí disponible y dejar aplicaciones web disponibles en un servidor sin tener que estar controlando un servicio externo. Esto obviamente queda disponible dentro de la red, pero si a ese servidor yo le doy una IP pública, o sea, lo expongo a Internet, eventualmente ese servidor también podría estar mostrando esta información a Internet como una página web. Ujú. Esto antes era muy común, hoy día hay muchos servicios hosting que prestan ese servicio, me prestan un espacio en la red y ya está todo de alguna forma resuelto. Tengo el espacio, solamente dejo la página ahí y ya la página queda disponible como servicio a Internet. Bien, como resumen y cierre, me gustaría quedarme con tres elementos. In- Introducción a la red y la arquitectura cliente-servidor. Recuerda que vimos todos los componentes, las tipologías de redes, por su extensión, por su forma lógica, por su forma física de configurarse, los componentes de usuario final que existen en una red, están los dispositivos de usuario, están los componentes de la arquitectura mismo, que son router, switch, etcétera. Y por último, los medios de transmisión, que son el cableado, ya sea alámbrico e inalámbrico. Eh, por otra parte, la configuración de los servicios fundamentales en entorno a Microsoft. Básicamente, todas las herramientas que estuvimos revisando ahora, porque básicamente son servicios que permiten la administración de manera eficiente de los recursos de la red y nos brindan servicios para poder hacer eso mucho más administrable y eficiente. Y por último, que este es un elemento que yo lo incorporo que tiene que ver que el enfoque de la seguridad de la información. ¿Por qué incorporo este elemento? Porque cuando ya estamos hablando de entornos de red, es súper importante el componente de seguridad. Ya no estamos hablando de un equipo aislado que tiene cierta información y está dentro del equipo, de los usuarios que tienen configurado ese equipo y lo que puede hacer dentro de ese equipo. Cuando ya conectamos un computador a la red, ya sea Internet o a un cierto dominio dentro del entorno empresarial, ese equipo tiene tanto acceso a otros equipos o a otros recursos dentro de la red, o ese equipo está expuesto a que otros usuarios o otros servicios accedan a este equipo. Lo mismo que pasa con los teléfonos celulares. Por lo tanto, es súper importante la seguridad de la información en estos entornos de red y las herramientas que provee eh, sistemas operativos de red como Windows son súper relevantes para tener en consideración la seguridad de información en la red. Es súper importante y que vamos a ver probablemente eh, en otras clases o en otros cursos que tengan relación con el tema.
Eso es. Muchas gracias por su atención. Probablemente estos temas los vamos a estar viendo con mayor profundidad en las siguientes clases. Y muchas gracias por su atención.